Buenos días. Hoy día estamos 18 de junio 2016. En esta ya estamos llegando un poco al final de este curso de Historia de la Matemática y como hemos apreciado por las lecturas anteriores, hemos hecho un recorrido histórico y también a veces comentado matemáticamente de la evolución de algunas ideas matemáticas de las épocas más remotas hasta, sí, creo, el siglo XX. En esta oportunidad, en esta lectura, vamos a tratar un tema que, bueno, de algún modo está un poco aparte de las características de las lecturas anteriores, y es sobre la historia de la matemática como un recurso didáctico. Miren, jóvenes, quisiera expresarles que actualmente, y ya desde hace algunas décadas, una especialidad que está de algún modo de moda es hacer un estudio didáctico que optimice la enseñanza de la matemática. Ustedes saben que este es un problema crucial, cómo enseñar matemáticas en los distintos niveles. El problema no es tan simple. Inclusive las potencias como los mismos Estados Unidos tuvo, con motivo de que los rusos lanzaron el primer cohete espacial y que eso de algún modo los impactó de no haber sido los primeros. Entonces se formaron grupos que investiguen esta situación. Y entre otras cosas se concluyó que ¿por qué Rusia? ¿Por qué? Y entonces una de las razones que se encontró fue en su modelo de enseñanza. Generalmente los rusos dan mucho interés, mucha importancia a las aplicaciones. O sea, la matemática pura, obviamente, la destacan, pero esta investigación pura no va a tener el éxito si es que no tuviera aplicaciones importantes. Por eso que los más grandes matemáticos rusos siempre han trabajado. Estamos hablando más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los 50, 60, entonces cuando surge el boom de la ciencia y la tecnología contemporánea, la cual estaba muy relacionada con el surgimiento de las computadoras, la era computacional. Todo eso tanto se había progresado que ahora el problema era ¿y cómo enseñar esto a los jóvenes? ¿Cómo enseñarles tantas cosas? Y enseñarlas de un modo más óptimo. Entonces se formaron en los Estados Unidos grupos de estudio. Yo no sé si ustedes conocen, deben conocer, aunque creo que ya ha desaparecido. Había una colección de libros SMCG, nunca aprendí todas las letras, eran como 20 y tantos tomos. ¿Conoce SMCG? Que había traducción al español. Que había libros de teoría de conjuntos, de aritmética, pero con un enfoque moderno. Y entonces ahí es donde surgió, en nuestro país en particular, una fiebre y una corriente por la enseñanza de la matemática, particularmente conjuntista. Y yo recuerdo mucho en los años 60, yo ya era profesor, que la fiebre por enseñar los
puntos. Y en mi opinión, parece que, como en todas las cosas, que a veces cuando pues, se copia solamente y no se reflexiona, parece que se exageró mucho, porque a los niños casi le ponían cosas muy avanzadas de conjunto, con la idea de que de ese modo pues, estaban al día con las nuevas corrientes. Y me parece, y un poco que se abandonó esa metodología clásica de una matemática un poco más utilitaria, porque se comenzó a aprender abstracciones, y a veces no se sabía cuál era lo concreto. Y eso creo de que no es muy correcto. Y más bien los rusos eran más concretos. No, siempre los rusos, los más grandes matemáticos puros, siempre han estado relacionados con alguna cosa. Por ejemplo, el caso de Poincaré, un matemático cieguito, quedó ciego a los 15 años más o menos en un accidente. Y así ciego, su madre dedicó prácticamente su vida para leerle a su hijo de las cosas, acompañarlo, ¿no? Y llegó a ser un matemático de altísimo nivel. Bueno, pero él en muchas cosas estaba relacionado en el programa espacial. Por eso que lanzaron el Sputnik, ¿no? Primero que los Estados Unidos, porque trabajaban así en proyectos muy concretos. Y eso creo que es lindo, el mundo pues. Y entonces los matemáticos no pueden estar encerrados en un globo de cristal, soñando las cosas. Eso podría ser en determinadas etapas, en donde a veces es necesario estar en esa concentración para sacar cosas, pero no todo siempre, ¿no? Entonces, todo eso provocó cómo enseñar matemáticas. Y este es un problema todavía actual. El programa donde ustedes están, ¿cómo se llama? Enseñanza de matemáticas. Es decir, ¿qué cosas se está queriendo buscar? ¿Cómo enseñar? Por eso, yo no sé, yo siempre a veces he procurado dar opiniones que sean un poco equilibradas, ni muy teóricas, ni tampoco demasiado prácticas. ¿A qué me estoy refiriendo? Es que a veces nos pueden enseñar muchas cosas teóricas de metodologías y cosas que no niego, que son importantes, pero si eso no va acompañado con ideas concretas de cómo adaptadas a una cierta realidad, pueda eso funcionar y ser en realidad una buena didáctica, una buena pedagogía. ¿Ok? Que no es cuestión de tomar lo que están haciendo en otras realidades. Bueno, son otras. Y aquí, ¿cómo enseñamos? Partiendo de que en otras realidades de repente los niños vienen bien alimentados, bien comidos, vienen así, con menos problemas. Pues problemas hay en todo el mundo, pero bueno, de repente aquí es distinto, viene gente desnutrida, etc. Entonces, la cosa tiene que ser siempre en el punto de equilibrio. Muy bien, ¿de qué modo la historia de la matemática puede contribuir a optimizar la enseñanza? Ese es nuestro tema, es lo que a nosotros nos corresponde. Mire, me imagino que sus profesores, sus otros colegas, profesores de este programa, les deben hablar porque hoy día hay muchas escuelas, muchas corrientes que han formado grupos de investigación para optimizar la enseñanza de las matemáticas. Ahora, dentro de
esos recursos, creo, y es, digamos, una realidad de que también, así como hay grupos de estudios que estudian la didáctica y que investigan la didáctica, otros que investigan no sé qué cosas, hay grupos de estudios que investigan cómo la historia de la matemática puede influir en la enseñanza. Bueno, en lo que a mí me toca, como profesor de este curso, y no solamente va a ser una opinión interesada, ¿no? Que porque soy profesor de este curso, bueno, sino porque las investigaciones que se hay libros, en la biblioteca de ciencia hay libros de historia de la matemática que tratan de cómo enseñar, y lo enseñan con ejemplos matemáticos, porque mire, solamente hablar de pura didáctica y pura cosa, a mí particularmente, lo digo, me aburre un poco, o mucho de repente. Si yo no veo matemática y cómo eso realmente se está haciendo, y veo que razonando matemáticamente la historia me va a ayudar, entonces me voy a convencer. Pero si me van a comenzar a hablar solamente de pura teoría, no persigo. Y los libros son con ejemplos matemáticos. Con ejemplos. Entonces, si me piden mi opinión personal, mi experiencia, mi vivencia, bueno, mi respuesta que la puedo dar ahora, mejor creo que me la reservo para el final de la lectura. ¿Está bien? Porque quiero contarles un poco cómo a mí me interesó la historia y cómo esto me ayudó cuando comencé a ser profesor. Entonces, este es el objetivo. En esta charla voy a motivar mi opinión particular sobre la importancia de la historia y la enseñanza, vía a través de mi vivencia, que creo que es lo que más uno puede hablar con seguridad, porque si yo le comienzo a hablar de lo que leo en los libros sobre la didáctica, eso, seré simplemente un transmisor. Ahora, ese librito que ven ahí, ¿qué les parece? Ese librito, ¿cómo es el asunto? Es un librito así viejito, que acá está. Aquí está. ¿Cuál es la historia de ese librito? Y que a su vez, a través de este librito, comenzó mi interés por la historia de la matemática. Listo. Entonces, a ver, una palabrita sobre esto, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hablar? Una experiencia personal, es lo que yo voy a hablar en este momento. Luego voy a ver unos ejemplos. Luego, a ver, con un ejemplo concreto y con una área matemática importantísima como es la serie de Fourier, ¿cómo usted nos convence, eso es lo que usted puede decir, de que la historia puede servir para que yo entienda mejor esta teoría? Algunos libros sobre historia de la matemática, algunas reflexiones y punto final. No hay mucho, pero cada una de esas cosas va a tener un contexto, una experiencia personal. Miren, diciembre de 1954. El Trujillo de esa época era una ciudad tranquila, una ciudad conservadora, muy limpia sus calles. Uno vivía una paz. Con contraste con ahora, que es la primera ciudad más peligrosa
esa época era otro ambiente. Y yo estudiaba en San Juan, en mi colegio, y terminaba el 4º año de secundaria. Y a mí me gustaba en esa época, en Trujillo habría, que yo recuerde, 2 librerías. De repente hubo otra. Y había una librería, la Librería Mundial. Y entonces, y aquí estamos hablando en confianza, me gustaba mucho ir a las librerías y ver los libros a través de los estantes, pero solo verlos. Porque por razones económicas muchas veces no lo podía comprar. Y entonces, ya al mirarlos, me daba una gran satisfacción. Así fue como compré mi primer Baldor. El álgebra, los gruños lo compré después. Es curioso. No le digo que, bueno, no tenía las condiciones para comprar los libros, ¿no? Y entonces, mi Baldor, el álgebra, pasta color roja, no sé si el antiguo. No estoy hablando de los nuevos que ahora tienen un montón de figuras, no, los antiguos. Y entonces, primero compré el álgebra y después compré la aritmética. La aritmética la he comprado cuando estaba en 4º año, pero yo ya había llevado aritmética en 1er año y ya nunca más iba a llevar, pero yo quería tener ese libro porque siempre me quedé con la curiosidad de aprender a resolver problemas más complicados que lo que me había enseñado en el colegio, ¿no? Bueno, pero volviendo al tema, en diciembre veo ese libro de la Librería Mundial y la señorita se me acercó, era joven, jovencito, ¿qué desea? Ese libro, que sí. Lo sacó, lo ojeo. Bueno, mire, este libro fue escrito por don Francisco Vega, que era un historiador, un escritor que escribía, como él mismo decía, libros de matemáticas para ser leídos en el tren, creo español. Y entonces, hay gente, ustedes saben que en los trenes en Europa se lee. Hay gente que lee un libro o libre en el tren, ¿ya? Porque como son, bueno, pero no es como acá, obvio que va a leer nada, pues se van apiñados y le está pensando que no le roben. Tranquilo, ¿no? O sea, son bien cómodos, ahí ponen música clásica, o sea, que usted viaja confortable. Entonces mucha gente lee. Y hay escritores que escriben, un poco lo dicen anecdóticamente, para ser leídos en el tren, ¿no? Bueno, y este librito se presta para ser leído en el tren, ¿no? Porque es un librito pequeño, donde usted no va a encontrar, y eso fue una de las cosas que yo vi, ningún signo matemático. No hay ningún signo matemático. Bueno, haciendo un esfuerzo, lo compré. Y lo compré en diciembre. Y aquí está ahí está, Librería Mundial. Y ahí está. Jesús Alejandro Fernández, Trujillo, 6 de diciembre de 1954. Como ustedes saben, era época de exámenes, luego vino las vacaciones. En el verano del 55, o sea, antes teníamos, las clases comenzaban en abril, y entonces en realidad uno tenía 3 meses y medio de vacaciones, no es mucho, ¿no? 3 meses. O sea, la segunda quincena de diciembre
enero, febrero y marzo. Y las clases comenzaban en abril. Me propuse leerlo. Oiga, pero mire, y eso, por eso digo, y por eso les estoy narrando esto, porque aquí está la génesis de nuestro miren, jóvenes. ¿Cuál era el contenido? ¿Cuál era el capítulo? La matemática oriental. La geometría griega. Yo ya había terminado el cuarto año. En primer año se estudiaba aritmética. En segundo año, álgebra, el primer curso de álgebra. El tercer año era el segundo curso de álgebra. En el cuarto año se enseñaba geometría plana. En el quinto año, en el primer semestre, se estudiaba geometría del espacio. Y en el segundo semestre se estudiaba trigonometría. Como verán, trigonometría pues, era poquito, ¿no? Un semestre. Entonces yo ya tenía una idea de la aritmética, del álgebra y la geometría plana. Hasta aquí, el tercer capítulo es el álgebra. Hasta aquí más o menos que entendí, al menos los títulos. Y a partir de ahí, geometría analítica, obviamente. Cálculo infinitesimal, peor. Renacimiento de la geometría. Análisis. La geometría euclidiana. Funciones, grupos y conjuntos, lógica y matemática. Bueno, oiga, haciendo un esfuerzo, así, dando saltos por las cosas que no entendía, más o menos logré leerlo. Y una cosa se me quedó en el subconsciente. La vivencia, saber que había habido culturas tan antiguas, porque se narraba la cultura babilónica, la egipcia, la griega, después era contemporánea, y que en esa época había cosas, ¿no? Entonces, como ustedes comprenderán, en la imaginación de un joven esas cosas quedan impregnadas. ¿Okay? Además, ese libro, ustedes saben, en mi barrio, que era un barrio popular, en el verano todos los jóvenes nos dedicamos a hacer matas cerradas, a jugar, qué sé yo. Y allá no éramos tan jóvenes, teníamos 54, teníamos 17 a 18 años, porque antes éramos medio viejitos, terminábamos la secundaria. En promedio terminábamos cerca de los 20 años. Yo he terminado en diciembre, cuando terminé el quinto año, tenía 19, porque fuimos hoy en enero, y al día siguiente ya tenía 20. Y no era pues que era retrasado, que por eso había terminado tarde, sino todo el mundo, ¿no? Todo el mundo terminaba tarde, ¿no? Porque esa era hoy pues era los 15 años, aquí hay algunos de 15 años. Sí. Yo no sé cómo han hecho, pero de 16 con más seguridad. Sí. Y entonces 16 años pues yo estábamos aprendiendo a sumar, ¿no? Y entonces bueno, pero ese era. Entonces, mire, a mí me quedó esa vivencia. Ya está. Esa fue mi primera vivencia con la historia de la matemática, que creo que para toda persona que hubiera tenido esta vivencia hubiera sido muy agradable. Ahí está. No, era para ser leídos en el terreno. Muy bien. ¿Cuál fue mi segunda vivencia? Mi segunda vivencia fue cuando ya estuve en la universidad.
Yo ingresé a la Universidad de Trujillo el año 56. Y recuerdo mucho que cuando estaba en la UNT, uno de mis colegas, mis compañeros de estudio y uno de mis profesores tenía un libro que yo no sé cómo lo consiguieron y que yo no sabía que había llegado a Trujillo y nunca lo compré, ni nunca hasta ahora tengo el original de este libro.